Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar acostumbrado semanal. Esta es una presentación realizada por RCM Perú, The Power of Being Understood Audit Tax Consulting. Somos una firma que se encuentra sexta a nivel mundial en lo que es la presentación de servicios de auditoría, contabilidad, outsourcing en general, con más de 50 años de experiencia en el mercado. Somos una oficina que corresponde al grupo familiar Panés y que asociada con la firma RCM, el día de hoy funcionamos con la firma RCM Perusac. Tenemos presencia en 120 países alrededor del mundo, con 800 oficinas y 41.400 colaboradores aproximadamente trabajando en cada una de en todas estas oficinas. Mi nombre es Ricardo Lazarte, soy gerente del área de Tax and Legal de RCM Perú. Por favor, a través de esta presentación se les va a brindar la oportunidad para que brinden sus consultas, como es habitual, y adicionalmente, si es que ustedes lo desean así, pueden enviar también sus preguntas vía correo electrónico para que sean absueltas por dicha vía. Bueno, comenzamos. Como todas las semanas, lo pueden ver en nuestras redes sociales, hemos venido brindando un seguimiento continuo de las normativas que han sido presentadas por el gobierno para efectos de sobrellevar esta situación de emergencia. Entonces, a continuación vamos a tratar los temas tributarios, corporativos, laborales, recientes, que han ocurrido desde nuestra última presentación al día de hoy. La actualización es que la cuarentena se ha prorrogado hasta el 26 de abril del 2020. En todas las presentaciones hemos venido comentando de que esto es muy diferente a la medida de emergencia sanitaria, que como ya hemos conversado, esa está correspondiente a 90 días, es un plazo mucho más largo y sobre ella también se establecen varias medidas que vamos a conversar a continuación. El cierre de fronteras, que ya también está bastante comunicado y de eso no ha habido mayor actualización, al igual que el transporte interprovincial y el toque de queda, todos estos aspectos siguen mantenidos a la fecha de hoy. Las principales modificaciones tributarias para aquellos contribuyentes que tengan hasta 2.300 UITs de ingresos en el ejercicio 2009, estamos hablando de 9.660.000 soles, es que se ha prorrogado nuevamente la presentación del PLAME febrero 2020. Como ustedes recordarán, en la anterior sesión habíamos conversado que el gobierno ya había prorrogado esta presentación de la planilla electrónica, pero nuevamente la ha prorrogado. Vamos a ver a continuación las fechas. También se ha dado una prórroga del cumplimiento del PLAME de marzo 2020 para todos aquellos contribuyentes que tengan hasta 5.000 UITs registrados de ingresos netos en el ejercicio 2019. Esta segunda disposición es muy importante considerarla porque es la primera vez que se está generando una prórroga de la presentación de planilla electrónica de marzo 2020 para todos los contribuyentes hasta las 5.000 UITs. Es un aspecto interesante a tomar en cuenta para planificar la determinación y pagos de nuestras planillas a trabajadores. Y la aplicación discrecional para infracciones tributarias durante el estado de emergencia nacional. Esto es un tema que constantemente se está prorrogando a medida que el estado de emergencia también es actualizado. Esta facultad discrecional, como lo hemos venido indicando en todas sesiones anteriores, implica que la administración tributaria no va a sancionar las infracciones que puedan ser cometidas durante esta cuarentena. Especificar que eso implica de que puede ser de que por esta complicación que tenemos en los desplazamientos, en el contacto con nuestros trabajadores, no podamos de repente cumplir con los plazos de vencimiento, la presentación de libros, presentación de declaraciones oportunas, bueno, todo eso que dentro de nuestro sistema siempre constituyen infracciones de carácter formal, la administración tributaria ha indicado que no va a ser objeto de sanción durante esta época de cuarentena, que, como hemos comentado,
recientemente ha sido extendida hasta el 26 de abril. A continuación, este es el cronograma nuevamente prorrogado por el PLAME, la planilla electrónica de febrero de 2020. Como pueden ver, el procedimiento ha sido que desde un inicio, este cronograma de planilla electrónica de febrero estaba previsto a ser presentado desde la quincena de marzo hasta fines del mismo mes. Luego hubo un procedimiento, luego una regulación que lo difiere para abril, quincena de abril, fines de abril, y ahora la última prórroga que se ha dado es a comienzos de mayo hasta quincena aproximadamente de mayo. Podemos ver que está habiendo un desarrollo progresivo por parte de la normativa para permitir que las empresas que han registrado ingresos hasta 2.300 UITs en el 2019 puedan planificar la declaración, determinación, pago de sus planillas hasta incluso el mes de mayo, como estamos indicando de acuerdo a esta prórroga de cronograma. Para el cronograma de obligaciones PLAME en marzo 2020, para todos aquellos contribuyentes que han registrado ingresos hasta 5.000 UITs, pueden apreciar que es la primera vez que hay una prórroga desde la determinación del cronograma original, que para las obligaciones de marzo 2020 debieron haber sido declaradas y pagadas desde el día de hoy, 16 de abril, hasta fecha 24 para buenos contribuyentes. Se ha prorrogado prácticamente un mes, hasta el 15 de mayo, y así sucesivamente hasta finales del mismo mes. Entonces, muchos de los que están ahorita asistiendo a nuestro webinar pueden tener la consideración oportuna que el día de hoy no está venciendo para aquellos que terminen su RUC en el dígito 0, que el día de hoy no hay vencimiento de su planilla de marzo, y pueden planificar mejor el tema de cómo van a afrontar la determinación y pago del periodo hasta la quincena de mayo 2020 y así con los demás RUCs, ¿no? Esto es un cuadro resumen que hemos preparado con el compendio total de las prórrogas que se han venido dando a la fecha de carácter tributario y que también presenta remarcado en rojo las últimas actualizaciones que se han dado en este tema, ¿no? Podemos apreciar, y lo hemos hecho en las anteriores sesiones, que todo lo que son las obligaciones tributarias de febrero, planillas electrónicas, ahora también de febrero, lo que es la presentación de libros electrónicos, todo lo correspondiente al mes de febrero solamente ha sido prorrogado para aquellos contribuyentes que comprendan hasta 2.300 UITs registradas en el ejercicio 2019. Siempre estamos recibiendo consultas si es que el periodo de febrero y sus obligaciones han sido prorrogadas de manera general. No es así. Solamente para aquellos contribuyentes que registren ingresos hasta las 2.300 UITs en el 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquellos contribuyentes que exceden esa cantidad de ingresos y en general las exceden, no hay propiamente una prórroga de las obligaciones de febrero de 2020. Y presumimos de que ya no lo va a haber porque la oportunidad de dicha modificación ya también habría pasado. Lo que sí está ocurriendo de manera general para todos los contribuyentes, hasta 5.000 UITs de ingresos registrados en el 2019, es de que sí se han prorrogado las obligaciones desde el periodo de marzo 2020. Como hemos estado comentando la semana pasada, esta suspensión de presentación y pagos de obligaciones tributarias se han prorrogado hasta junio. Y en el caso específico de la planilla electrónica de marzo 2020, se ha especificado esta prórroga hasta solamente la quincena de mayo. Entonces, por favor, mucho cuidado cuando atiendan a las declaraciones y cumplimientos de sus pagos tributarios. Es ver que lo que es lo referente al pago de planillas, principalmente, el gobierno no ha brindado una flexibilidad tal como sí lo ha hecho para los demás tipos de obligaciones tributarias. Tal es así de que pueden apreciar
que todas las obligaciones tributarias en su mayoría han sido extendidas hasta junio, salvo el tema de la presentación de declaración y pago de la planilla, que sí ha sido hasta mayo propiamente, ¿no? Toda esta información que estamos presentando posteriormente está siendo grabada y va a ser puesta a disposición para todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube de RCM, y también todo el soporte y mayor detalle de esto se encuentra en nuestras redes sociales, así que pueden también consultarlas por esas vías y también a través del correo de consulta con total gusto. El cronograma de obligación de impuesto a la renta anual 2019, ese aspecto se mantiene para todos aquellos que han generado ingresos hasta 5.000 UITs, y está establecido aquí también hasta junio. Ese tema a la fecha sigue vigente y no hay una mayor prórroga al respecto. Preguntas para afianzar lo que hemos venido viendo. A los contribuyentes con ingresos netos hasta 5.000 UITs en el 2009 se les aplica el nuevo cronograma de vencimiento para presentación de PLAME febrero 2020, no. ¿De acuerdo? El nuevo cronograma del PLAME febrero 2020 solamente es para aquellos contribuyentes con ingresos hasta 2.300 UITs y ha sido nuevamente prorrogado como hemos explicado anteriormente. Los contribuyentes con ingresos netos hasta 5.000 UITs solamente les aplica el nuevo cronograma para las obligaciones mensuales de marzo y abril, incluido el diferimiento de PLAME marzo 2020, que como hemos visto, igual es un diferimiento de solamente un mes. Así que tienen que prever de que todo lo que es pago de planillas, en general el gobierno está restringiendo bastante el diferimiento, y para el tema de marzo en particular solamente lo ha diferido un mes más. Entonces, mucho cuidado en las planificaciones que hagan para la declaración y pago de sus planillas. Si como contribuyente incurre en alguna infracción tributaria durante el estado de emergencia, ¿la SUNAT puede aplicar multas? No. Como hemos comentado, el tema de la facultad discrecional implica de que la administración tributaria no va a realizar aplicación de multas desde el 16 de marzo que comenzó esta cuarentena y ahora hasta el 26 de abril que se considera la fecha última de este estado de cuarentena. Si superó las 2.300 UITs y no declaro oportunamente el PLAME de febrero de 2020, no se me aplica multa por no declarar, pero ¿tengo alguna sanción por no pagar oportunamente? Sí la hay. Esta consulta la tenemos constantemente porque siempre hay la confusión entre lo que es la infracción y la multa correspondiente versus el tema del interés moratorio. Lo que hemos conversado es que la facultad discrecional de la administración es no aplicar multas, ¿correcto? Pero eso es muy distinto al tema de que si el vencimiento de la obligación se mantiene en una fecha específica y se supera dicho vencimiento de presentación, vamos a poner un ejemplo, que tenía que presentar mi planilla electrónica que ascendía a 100, por decirlo así, y esos 100 yo no los termino declarando ni pagando en la fecha de cronograma de febrero 2020, lo que implica es de que no se me va a aplicar una multa por concepto de no declarar oportunamente, pero sí voy a tener, los intereses moratorios que se van a ir devengando desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que oportunamente pague la planilla, tal y cual como si me hubiera atrasado en algún tipo de pago que aplican los intereses moratorios. Eso para que se tenga claro. Son dos cosas muy diferentes. La facultad discrecional aplica solamente respecto de multas. Los intereses moratorios se van a mantener siempre respecto de aquellas obligaciones de pago tributario que no se cumplan en el momento de pago de vencimiento oportuno. Por eso es que, por ejemplo, aquellos contribuyentes que superen las 2.300 UITs y a la fecha no han presentado el PLAME febrero 2020, estas personas no van a tener multas por no haber presentado el PLAME oportunamente, pero sí deben tener concientizado de que desde la fecha de vencimiento, que nunca se difirió, siguen corriendo los intereses moratorios respecto de la obligación pendiente de pago. Destacar, sí, como lo hemos hecho también la semana pasada, que desde el 1 de abril las tasas de interés moratorio han sido reducidas también para
para, digamos, brindar una facilidad al contribuyente, y ya no es el 1.2% mensual acostumbrado, sino que ahora es un 1% respecto de la base. Entonces, considerarlo para la actualización de deudas tributarias que podamos tener a la fecha. Si como contribuyente incurre en alguna fiscalización, en alguna infracción tributaria durante el estado de emergencia, la SUNAT puede aplicar las multas. Bueno, ya lo hemos comentado, es el tema de que no, y que solamente esto va a regir desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril. Pregunta 5. Si tengo cuota de fraccionamiento que ha vencido hasta este 31 de marzo, ¿puedo pagarlo con posterioridad? Bueno, esto es lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Los vencimientos de plazos pueden incluso establecerse que han habido están habiendo bastantes facilidades para el tema de los pagos de las cuotas, que es hasta el 30 de marzo inclusive. Y sobre el plazo excepcional para hacer la solicitud de saldo de tracciones hasta el 16 de abril, esto es muy importante porque nos han venido preguntando si es que las solicitudes de saldo de cuentas de detracciones se mantiene vigente. No, esto ya terminó, y tengamos en cuenta de que el 16 de abril, o sea, hoy, terminan por el procedimiento regular para hacer la solicitud de detracciones. Entonces, si es que a la fecha no se han acogido para la solicitud del saldo de detracciones regular o el de emergencia que comenzaba a finales de marzo y comienzos de abril, tengan en cuenta de que hasta el día de hoy podrían hacerlo por un procedimiento regular la solicitud de detracción, considerando el saldo que se ha tenido a febrero del 2020. Así que mucho ojo con eso. Otras preguntas que se nos hicieron respecto a la declaración jurada del 2019 y lo que es el tema en aplicación al 2020. Las nuevas fechas, si tengo un saldo a favor por declarar, tengo que cumplir el plazo de prórroga. Tengan en cuenta que el plazo de prórroga lo que está brindando es una facilidad para poder no ser afectado con los temas de intereses moratorios por no poder pagar el impuesto. Pero si a la fecha se determina que la declaración jurada anual del 2019 tiene saldo a favor, que va a constituir un crédito para el cumplimiento de sus demás obligaciones de impuesto a la renta, pagos a cuenta y TAN de los próximos meses, convendría que evalúen la posibilidad de hacer la presentación de la declaración y con ello poder hacer aplicación de este saldo como crédito en sus demás declaraciones. Este tema de la prórroga es muy importante. Por favor, no lo consideren como que es un plazo único para realizar la declaración. Es tal cual un plazo de vencimiento normal en el cual se te da un plazo de tiempo. Entonces, de acuerdo a la planificación que ustedes tengan, si es que tienen saldo, si es que tienen pérdida, la recomendación sería que procedan con la declaración para poder incluso tener una mejor herramienta tributaria con la aplicación del crédito. La declaración anual del ITAN 2020 se ha prorrogado, sí. Reiteramos lo que comentamos la reunión pasada. Lo que ha ocurrido es de que, como se consideraba que siempre el ITAN se declara con la presentación de las obligaciones tributarias de marzo, con motivo de la prórroga que se hizo última de marzo 2020, entonces también se ha prorrogado todo el tema del ITAN. La norma expresamente lo señala así. Entonces, tengan en cuenta de que este tema de la declaración del ITAM tiene una nueva fecha de vencimiento, pero como hemos conversado respecto al saldo a favor, sería bueno de que, considerando de que son plazos máximos, se debe evaluar si es que se acogen o no, puesto que la oportunidad del pago efectivo de la cuota de ITAM también afecta en su aplicación como crédito contra el pago a cuenta del impuesto a la renta mensual. Entonces, las reglas del juego nos permiten a nosotros como empresarios hacer una planificación respecto de nuestras obligaciones, los plazos, y sobre esos plazos ver cuál es nuestro estatus para poder identificar si es que nos conviene alargar o nos conviene atender hoy el tema de declaraciones tributarias para poderlos usar como créditos. Los contribuyentes acogidos al IGB justo respecto de periodos anteriores a febrero de 2020 pueden diferir sus obligaciones de pagos que son objeto de beneficio. Esta es una consulta que nos ha llegado frecuentemente, en la que lo que hemos comentado es que el IGB justo es un régimen de beneficio
que existe antes de la cuarentena, aplicables para las MIPES, con ventas anuales de hasta 1.700 UITs, que les permite prorrogar el pago de un IGB de un periodo hasta por 3 meses, ¿no es cierto? Pusimos el caso de que si tengo una deuda determinada en diciembre de 2019, tengo hasta la fecha de vencimiento de marzo para realizar el pago del impuesto. Entonces, la pregunta sería, si es que mi periodo de marzo tributario se posterga, también puedo postergar el tema de mi pago de diciembre de 2019 si es que yo estoy en el sistema del IGB justo. Bueno, la respuesta es que no, porque lo que habíamos identificado es que este régimen posterga el pago de obligaciones determinadas previamente, y lo que el estado de emergencia está realizando es, está permitiendo que las obligaciones determinadas desde el periodo de marzo para todos aquellos que generen hasta 5.000 UITs sean postergadas, pero no respecto de periodos anteriores como este tipo de caso, ¿no? Entonces, por favor, tomarlo en cuenta para no caer en confusión respecto de si yo ya estoy en el régimen de IGB justo, no se me puede postergar más el tema del pago de mis obligaciones tributarias. Situaciones al 16 de abril 2020 en el campo corporativo y de precio de transferencia. En el plano corporativo vamos a atender al tema de Reactiva Perú específicamente y a los precios de transferencia que siempre son una constante en nuestras presentaciones. Reactiva Perú. ¿Qué es Reactiva Perú? Es un programa que garantiza los créditos brindados por las entidades del sistema financiero a favor de la empresa. Con este programa lo que se está queriendo es que el gobierno garantice créditos que los bancos pueden brindar a las empresas que apliquen al mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monto máximo de garantía que el gobierno puede brindar? La normativa ha establecido de que hay unos montos que van a ser considerados, y estos son 3 veces la contribución anual de la empresa a salud durante el 2019 o un mes de ventas del promedio mensual del 2019 IGB. ¿De acuerdo? Esto es muy importante considerar porque cuando se nos pregunta, todas las personas pueden acceder al programa Reactiva Perú. El aspecto inicial a partir del monto máximo de garantía es que solamente podrían entrar, para empezar, aquellos que cumplan con la declaración y pago de salud y aquellos que cumplan con la declaración y pago del IGB, porque es a partir de esos registros que los bancos van a cruzar con la administración tributaria para efectos de poder validar estos importes, y sobre el menor es que se va a generar la determinación del máximo garantizable en la solicitud de crédito que la empresa haga a la entidad financiera. Consideremos que para las microempresas, es decir, aquellas que han llegado hasta 150 UITs anuales, se rigen exclusivamente por el tema del IGB considerado en un mes de ventas promedio mensual. ¿De acuerdo? Entonces, la cobertura de garantías. La garantía que otorga el gobierno cubre el saldo adeudado del crédito otorgado según el siguiente detalle por monto de crédito en soles. Entonces, aquí tenemos que es hasta 30.000 soles, el gobierno va a garantizar el 98% y hasta 10 millones va a garantizar el 80%. Las personas nos preguntan y nos dicen, ¿esto quiere decir de que yo solamente voy a pagar el 20%, el 2% de crédito? No, aquí estamos hablando que el programa lo que hace es que el gobierno garantiza créditos, no es que otorga necesariamente el crédito. Entonces, mucho cuidado, porque lo que está ocurriendo aquí es que solamente se está permitiendo que los bancos sean vehículos de crédito habitual, pero que en los créditos dentro de este tipo de programa no van a tener que necesariamente requerir una garantía por el 100% a la persona que va a acceder al crédito, sino que el gobierno va a entrar, como por decirlo así, como un aval que va a garantizar un porcentaje según el monto y de acuerdo al monto máximo garantizable según las declaraciones de la empresa a nivel de SUNAT, como estamos viendo. Entonces eso es muy importante y es un apoyo que el gobierno está dando para efectos de que el empresario pueda tener una facilidad de acceder a un préstamo de carácter bancario, ¿no? Ahora, el monto máximo de los créditos no debe exceder los 10 millones de soles.
El plazo máximo de estos créditos es de 36 meses, incluido un periodo de gracia máximo de 12 meses, 3 años, o sea, en general. ¿Quiénes pueden acceder? Las condiciones para acceder al crédito garantizado están enumeradas en la norma. No deben tener deudas en cobranza coactiva por un importe superior a una UIT al 29 de febrero, por deudas anteriores al 2020. Deben tener calificación crediticia normal. Incluso aquellas que no tienen calificación crediticia, que es una mejor situación, se van a considerar como normales para este programa, o máximo con problemas potenciales. No pueden ser vinculadas a la entidad del sistema financiero que les otorgue el crédito, ¿correcto? No pueden encontrarse comprendidas en la ley 30737. Esto es una disposición recurrente en todas las normativas de emergencia que básicamente indica que la empresa no puede estar en una situación de reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción o delitos conexos. No debe distribuir dividendos ni debe repartir utilidades salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores durante la vigencia del crédito otorgado, ¿de acuerdo? Y no realizar las actividades que se encuentren en la lista de exclusión del programa. El programa en su normativa presenta actividades que se encuentran expresamente listadas como excluidas del programa, pero atienden a temas de percepción social, atienden a aspectos de bastante, son actividades bastante no habituales, así que lo que les invitaría es que igual se revise esta lista de exclusión, pero los rubros habituales, el empresario del día a día, sí podría estar sujeto en esta parte y su actividad no estar dentro de esta lista de exclusión. Ahora, la utilización de los créditos por la empresa. Esta parte es muy importante, porque en esta parte la normativa lo que está estableciendo es que el crédito no va a ser de libre disponibilidad del empresario, sino que la norma lo que está estableciendo es que debe financiar el capital de trabajo, es decir, le debe servir para pagar a los trabajadores. Esta parte es importante porque la norma expresamente incluso indica de que no está previsto el crédito para pagar deudas financieras o para adquirir activos. Entonces es muy importante porque si lo que se pretende hacer con el crédito recibido por el Reactiva Perú es de repente hacer pagos de deudas que se tengan con el banco o hacer compras para, no sé, reemplazar personal y poderlo hacer con máquinas o tener más máquinas y tener menos personas, cualquier aspecto que implique incluso la reducción de personal dentro de ese contexto iría en contra de la situación del programa, ¿no? Y esto es fácilmente cotejable por la entidad financiera con los aspectos que la empresa finalmente realice en los sistemas de formalidad, en las declaraciones o en las transferencias bancarias, ¿no? La responsabilidad de la empresa, presentación de declaración jurada que acredita cumple con los requisitos y condiciones para acceder al crédito del programa. Desde la publicación, vigencia y reglamento operativo, ustedes podrán haber visto de que actualmente ahora los bancos ya están brindando a través de sus plataformas virtuales la posibilidad de que la persona pueda acceder a este programa. Y realmente lo único que se necesita de la empresa es de que declare el tema de su monto establecido aquí, que luego va a ser verificado por la entidad financiera en atención a la información que pone a disposición la SUNAT. Y eso sería todo. A partir de ahí va a haber la evaluación crediticia y se le brindará el crédito con la característica de garantía indicado, ¿no? Ahora, ¿qué créditos están cubiertos por el programa? Los nuevos, es decir, los que sean otorgados desde el 15 de abril, considerando la entrada en vigencia del reglamento operativo reciente, es decir, desde ayer, y hasta el 30 de junio inclusive, ¿no? Considerando este tema de cuarentena. Consideremos de que el programa de Reactiva Perú no es que puede promover la garantización de créditos que han sido obtenidos antes de esta situación del 15 de abril. Entonces tengan mucho cuidado que esto solamente va a aplicar para créditos nuevos. Y la tasa de interés del crédito. De este tema se ha hablado mucho en redes sociales y se ha hablado mucho también a nivel prensa. La normativa a la fecha no las ha establecido y tampoco es un tema que quede a libre establecimiento de la entidad del sistema financiero,
sino que son tasas que van a ser establecidas por el BCR, dado que es un tema de apoyo del gobierno, y los bancos no deben procurar, digamos, una utilidad respecto de la entrega de los préstamos dentro del programa Reactiva Perú. Por eso es de que la tasa de interés no es un aspecto que esté a la libertad de las entidades del sistema financiero, sino que van a ser establecidas por la BCR y deben ser acatadas por las entidades del sistema financiero. Lo que se procura es de que las mismas sean, pues, bastante bajas a efectos de que básicamente no generen tampoco una mayor carga económica para el empresario. Preguntas, Reactiva Perú. ¿Una persona natural puede acceder al programa? Sí, la normativa está prevista tanto para personas naturales como para empresas, pero el caso de la persona natural es que debe realizar actividad empresarial. Tal es así de que el monto de la garantía está sujeto a lo que tú hayas declarado de salud y a las ventas que hayas declarado por concepto de IGB a través del sistema de SUNAT, que son todos conceptos que atienden a una persona que realiza actividad empresarial, ¿no? ¿La empresa puede pagar sus deudas financieras con el préstamo recibido por el programa? No. Como remarcamos, el préstamo debe ser aplicado para financiar capital de trabajo, es decir, pagos de planillas y en todo caso, de repente, obligaciones que estén vinculadas con el tema de la protección de los trabajadores o para poder seguir operando, ¿no? Pero expresamente la regulación destaca que el préstamo no puede aplicarse para pagos de deudas financieras o adquisiciones de activos. ¿Cualquier rubro de empresa puede ser beneficiada por el programa? No, hay un listado de exclusión en la normativa. Se listan actividades de percepción social negativa, entre otras, ¿no? Eso sería. Ahora, para efectos de precio de transferencia, solamente para destacar el hecho de que no ha habido una mayor modificación en este tema. Sí, la próxima obligación aplicable para aquellos contribuyentes que superen las 2003 UITs vencen en junio, ¿no es cierto? El local y el maestro, que es y el país por país, en octubre igualmente. Los precios de transferencia de 2020 se verán afectados por la coyuntura. Respecto a los precios de transferencia, pues precisar que este tema involucra todo lo que son las actividades entre partes vinculadas que pertenecen a un mismo grupo económico y lo que procuran es que se respete el valor de mercado en las transacciones entre estas entidades. Entonces, el valor de mercado pues atiende a coyunturas de carácter económico, social. Entonces, definitivamente, si yo tenía precios establecidos de mercado al 2019, esta situación de pandemia va a originar de que estos precios varíen notoriamente en el 2020, y sí lo que recomendamos es que si ustedes aplican el tema de precio de transferencia, vayan revisando también este tema porque va a afectar en los comparables que se han utilizado para determinar que estén dentro de los márgenes de mercado y de alguna forma también ustedes puedan realizar los ajustes correspondientes en sus transacciones. Laboral, la suspensión perfecta de labores, que es un tema muy reciente y que nos están consultando bastante. La suspensión perfecta de labores. Primero, y antes que todo, nos gustaría destacar el hecho de que es una medida excepcional y condicionada. ¿A qué vamos con esto? Es una medida excepcional porque la normativa ha sido muy rigurosa en destacar el hecho de que es una medida que, si bien es cierto, es de carácter unilateral por parte del trabajador, tiene que haber llegado como resultado de haber agotado previamente todas las demás medidas que se catalogan como el trabajo remoto, lo que es la licencia con goce, e incluso con esta nueva normativa de la suspensión perfecta se establece expresamente que también se debería haber agotado el tema de vacaciones, adelantos de vacaciones, reducciones de sueldos, todo aquello que permita la vigencia y el mantenimiento de la relación laboral con la percepción de remuneración debería demostrarse agotado para poder entrar a esta suspensión perfecta, ¿no? Y condicionada, porque está condicionada a que se soporte documentariamente y con todas las pruebas que se puedan obtener que estas medidas, las previas, han sido agotadas antes de llegar a la situación de la suspensión perfecta. ¿Es un acto unilateral por parte del empleador? Sí, y no requiere una comunicación o acuerdo previo con los trabajadores, correcto. No, esta suspensión perfecta
no requiere que yo previamente le haya comunicado a los trabajadores o que los trabajadores estén de acuerdo. Lo que sí necesita es que soporte de que yo he agotado todas las medidas previas con el trabajador y de manera unilateral también para evitar esta situación de la suspensión perfecta. Ahora, ¿cómo se ejecuta? El empleador debe presentar un formato de comunicación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y obtendrá un cargo de presentación con el cual podrá comunicar a los trabajadores que ha accedido al tema de la suspensión perfecta. ¿Se requiere una confirmación del Ministerio del Trabajo para poder entender de que yo ya estoy autorizado a aplicar la suspensión perfecta? No. Solamente se requiere presentar el formato y al día siguiente se entendería que desde el día siguiente se pueden aplicar la suspensión. ¿La suspensión será objeto de fiscalización? Sí. Esto es objeto de revisión constante. Incluso en la norma se indica de que una vez que tú presentas el formato para poder aplicar la suspensión perfecta, dentro de 7 días el Ministerio del Trabajo puede realizarte la inspección del cumplimiento de todos los requisitos, es decir, el agotamiento de las vías previas y el soporte de que efectivamente no se pueden realizar las mismas para poder aplicar la suspensión perfecta de labores. Y luego de ese plazo de 7 días, se entiende que la administración tributaria, ese control ya lo considera como de alguna forma agotado, pero pese a ello tienes posteriormente hasta 30 días hábiles de la presentación del formato también el Ministerio del Trabajo, entidad fiscalizadora, puede incluso también revisarlo. Entonces, es un tema que si se nos pregunta, y lo hemos venido indicando a nuestros clientes, es un tema que por la normativa actual le requiere al empleador pensarlo muy bien antes de aplicarlo, porque requiere muchos sustentos previos, y si esos sustentos previos no satisfacen la eventual inspección que el Ministerio de Trabajo pudiera realizar, el efecto es de que se retrotrae todo desde que se aplicó esta suspensión perfecta y requeriría que el empleador pague las remuneraciones pendientes y asimismo con todos los beneficios correspondientes, además de las multas por haber realizado un procedimiento, por haber hecho una declaración falsa de datos para efectos de acceder a este beneficio laboral. Ahora, para todas aquellas situaciones en las que la protección de los trabajadores debe establecerse en esta situación de suspensión y que el gobierno ha previsto, el salud. El salud sigue siendo recibido pese a que no hay aportes mínimos y también incluye a los derechohabientes del trabajador. ¿De acuerdo? La AFP, el trabajador podrá retirar hasta un máximo de 2.000 soles de su fondo. Y previamente, como comentamos en la reunión pasada, ya a la fecha el trabajador, aquella persona de que no tiene, digamos, aportes frecuentes dentro de un plazo máximo de 6 meses, ya también tuvo la oportunidad de haber solicitado esos 2.000 soles. Bueno, se entiende de que no pueden realizarse los dos tipos de solicitudes. Entonces, tener en cuenta que la AFP, la entidad con la que lo ve el trabajador, va a hacer revisión de si ya se hizo uso de ese beneficio previo y puede ser negado este punto respecto a la disposición de AFP. La CTS, la norma indica de que podrán disponer hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. Es decir, aquel trabajador que tiene un monto considerable depositado a nivel de su CTS, lo que le permite la norma es que va a poder acceder como si fuera una cuenta de haberes por el monto específico de su remuneración bruta mensual. Respecto a la gratificación legal, esto se abre para aquellos cuyo saldo de CTS no es suficiente para brindar este tema de la remuneración bruta. Entonces, se permite que el trabajador pueda solicitar el adelanto de su pago de CTS del mes de mayo de 2020, que es el periodo en que se mantiene la obligación de realizar estos depósitos, y la gratificación de julio de 2020 inclusive, ¿no es cierto? Entonces, el empleador estará obligado dentro de un plazo de 5 días hábiles de presentar la solicitud a cumplir con los pagos, ¿no?
Cuidado con eso, porque lo que hace la norma es que el empleador va a tener un efecto en caja considerable respecto de aquellos trabajadores que en sus cuentas de CTS pues no tengan un monto compatible con el importe de remuneraciones que a la fecha vengan recibiendo, ¿no? Y luego hay una subvención especial para todas aquellas MIPES, para que esto es solamente específico para las medianas y pequeñas empresas, que todos aquellos trabajadores que perciban una remuneración bruta máxima de 2.400 soles podrán recibir 760 soles máximos por el plazo, por un máximo de 3 meses, y esto será brindado por el Seguro Social de Salud. Entonces, estos son a grandes rasgos el apoyo que se ha previsto para los trabajadores que sean objeto de esta suspensión perfecta. Y como verán, y esto sí nos interesa destacar, es un tema que puede impactar en caja al empleador, porque le abre la puerta al trabajador que pueda hacer solicitudes de adelantos de gratificación, adelantos de CTS, que pueden pegar en caja al empleador. Entonces, debe tener mucho cuidado con la forma en que va a planificar si es que decide realizar esta suspensión perfecta. Aquí quisimos presentarles un poco el formato de comunicación que ya está habilitado por el Ministerio del Trabajo para todo aquel empleador, empresa que quiera gozar de este beneficio. Como ustedes verán, se remite al sustento de la suspensión perfecta, ¿no? Y se tiene que marcar el supuesto, por ejemplo, que no es posible aplicar el trabajo remoto, ni la licencia con goce, que dado el nivel de afectación económica no es posible aplicar trabajo remoto, ni licencia con goce. Entonces la pregunta es, ya Ricardo, ¿y cómo puedo sustentar pues de que no es posible aplicar el trabajo remoto ni la licencia con goce? La norma no lo especifica. Ahí se tendría que atender, consideramos, a un aspecto netamente de carácter financiero, que ya no hay una posibilidad de mantener el pago económico, ¿no? Y ya, y esta norma financiera, y este informe financiero, ¿qué es lo que tendría que prever? ¿Cuál es el formato? Cómo debe presentarse? Tampoco está especificado. En todo caso, solamente se podría ver el hecho de que no hay una disponibilidad de caja suficiente para efectos de poder afrontar el pago de liquidez, ¿no? Pero no está sustentado. Otro aspecto dentro del formato de comunicación es, ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral, cartas, correos, otros instrumentos físicos que permita acreditar recepción por parte del trabajador por el cual el empleador haya propuesto al trabajador alguna de las medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral. Ahí lo que el Ministerio del Trabajo está procurando de parte del empleador es que eh, sea totalmente claro en señalar si es que ha o no presentado coordinaciones previas con los trabajadores para procurar las vacaciones, para procurar el tema de las reducciones de sueldo, inclusive, de ser el caso, que como conversamos en la semana antepasada, el día de hoy la normativa admite la reducción de sueldos, y la normativa lo que permite es de que esta reducción de sueldos tiene que estar previamente acordada entre empleador y trabajador. Se establece como un documento en el cual se indica que por la situación de emergencia y de posibilidad económica se ha llegado a un nuevo acuerdo, y se tiene que sustentar pues, que con motivo de esta situación de cuarentena el trabajador ya no realiza con el mismo efecto y con la misma, oportunidad los trabajos, y por ende es que se hace una evaluación de la trazabilidad y por ello se concluye en una reducción del pago, que obviamente no puede ser menor a la remuneración mínima vital de 960 soles. Entonces, todos estos aspectos, incluido las vacaciones, incluido la licencia con goce, previamente el trabajo remoto, todo lo que estamos conversando, de alguna forma la normativa requiere que se considere, salvo que, como hemos visto, lo que se acredita es que sea la afectación económica. Y ahí en la afectación económica, que de alguna forma no admitiría ningún tipo de otra posibilidad, digamos, de acuerdo o de manera unilateral del trabajador para evitar esta suspensión perfecta,
podría sustentar que se evite todo este sustento, pero también se tendrá que sustentar económica, financieramente, por qué ya no se tiene la habilitación para hacer los pagos, ¿no? Preguntas. La suspensión perfecta de labores. Como empleador, ¿requiero que el Ministerio de Trabajo me emita una resolución aprobando la solicitud de suspensión? No. La norma indica que el Ministerio de Trabajo puede emitir resolución dentro de los 7 días hábiles de efectuar la presentación de formato. Pero esta resolución, y para que quede claro, por favor, no es una autorización. No es una autorización que yo tenga que esperar para que recién pueda operar la suspensión. Es el resultado, en todo caso, de una revisión, verificación del cumplimiento de los requisitos declarados en el formato, que como hemos visto, te pide que soportes, te pide que expliques. Incluso la norma, como hemos conversado, indica que puede no existir resolución y adicionalmente se indica que el Ministerio de Trabajo tiene hasta 30 días hábiles desde la presentación para verificar el cumplimiento de requisitos. Esto involucra también de que todas aquellas personas que deseen acogerse a la suspensión perfecta de labores pueden ser objeto, potencialmente hablando, de una fiscalización de manera electrónica. Es cierto, previamente la normativa ha suspendido todas las funcionalidades de entes administrativos, las fiscalizaciones, inspecciones durante esta época de cuarentena. Se entiende que por esta suspensión perfecta, que implícitamente, bueno, expresamente está indicando de que van a ser objeto de revisión, ya se levanta esa posibilidad y dentro de los límites que ofrece la cuarentena, el Ministerio de Trabajo estará en la oportunidad de poder realizar inspecciones, ¿no? Como empleador, ¿se encuentran especificadas las pruebas que tengo que presentar para sustentar que efectivamente he agotado todas las vías previas antes de aplicar a la solicitud de suspensión? No, es lo que hemos conversado y es de repente el vacío más importante que tiene la norma porque el empleador queda así en una situación de indefensión ante un posible inspector que requiera de repente pruebas específicas que no se puedan llegar a presentar. Entonces, ahí hay un grave problema, ¿no? 3. Como empleador, si he accedido al programa Reactiva Perú, que hemos conversado hace poco, ¿puedo solicitar la suspensión perfecta de labores? No. Y hemos estado viendo en los medios que incluso la ministra de Trabajo ha salido a indicar de que el tema no es factible. Claro, obviamente eso es una comunicación periodística, pero realmente el fundamento detrás es que el programa Reactiva Perú, en su normativa, tiene especificado que la finalidad principal es dar un préstamo para financiar el capital de trabajo. Entonces, el financiamiento de un capital de trabajo, es decir, su nombre mismo lo dice, de tus trabajadores, no es compatible con digamos, con una disposición en la cual tú lo que estás procurando es ya no pagar a tus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con eso porque tanto las entidades financieras como el Ministerio de Trabajo tienen la posibilidad de hacer cruces de información y a partir de ello, si es que eventualmente, por así decirlo, se brindasen esta situación y confluyesen, podrían ser objetos de cuestionamiento por las entidades supervisoras correspondientes, ¿no? ¿Los trabajadores en grupo de riesgo pueden ser objeto de la suspensión perfecta de labores? No. Y aquí vamos a hacer una explicación que las personas que están catalogadas en grupo de riesgo, recientemente ha salido una normativa la semana pasada vinculado con quienes se consideran trabajadores de riesgo. Estamos hablando de las personas no solamente mayores a determinada edad, sino también los hipertensos, también las personas con obesidad, las personas con problemas cardiovasculares. Entonces, todas estas personas que de alguna forma pueden tener las defensas o el sistema inmunológico de repente un poco menos apto para soportar el tema de la pandemia, la normativa lo que ha indicado, la orientación, es que no deben verse afectados por la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores por parte del empleador. Entonces, para con ellos, la norma ha indicado que debe predominar el trabajo remoto y la licencia con goce, y si lo mismo no es factible, agotar las vías unilaterales, inclusive, que vienen a ser el adelanto de vacaciones totales, devengadas del trabajador,
y también las de carácter de acuerdo, que incluso podría abarcar la suspensión, incluso podría abarcar el tema de la reducción de salarios, ¿no? Pero de ninguna forma, y es lo que también nosotros no recomendamos, se les considere como población susceptible de ser objeto de la suspensión perfecta de labores, porque sí, eso podría ser objeto de una contingencia frente a la autoridad laboral. Y eso sería todo respecto a las situaciones que se han venido presentando. Como siempre, el tema de aduanas y los plazos de procedimientos, como hemos conversado, había una suspensión perfecta respecto a los 30 días hábiles de los cómputos en los procesos administrativos, han quedado en pausa, y también la ejecución de los mismos, salvo para el tema de la suspensión perfecta, que como hemos visto, el día de hoy ya puede ser objeto de fiscalización por el Ministerio de Trabajo. Les agradecemos mucho por su gentil atención, y en todo caso también volvemos a reiterar, nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales, RCM Perú. Tenemos presencia en YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, y tenemos nuestra página web, claro está, en donde podremos brindarles toda la información que ha estado involucrada en esta presentación y además en presentaciones anteriores, para que ustedes puedan ver la continuidad de todas las medidas de emergencia que el gobierno ha presentado y que constituyen para nuestros clientes y público en general, empresarios, formas, herramientas para estructurar el mejor cumplimiento de sus obligaciones en esta situación de cuarentena. Muchísimas gracias a todos por su atención, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.